Bueno, ya lo presentamos. Está con nosotros el senador Andrés Alamán en esta transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Senador Alamán, muy buenas noches. Buenas noches, Patricia, Rodrigo, Matías, muchas gracias por invitarme a conversar. Patricia. Senador, sí, es inevitable comenzar con lo que ha estado marcando esta jornada, esta multitudinaria manifestación que se ha desarrollado acá en el país por el Día Internacional de la Mujer, acá en Santiago, también en regiones. Preguntarle su opinión sobre eso, pero también porque ha tenido un ingrediente adicional, que es lo de la paridad, Sí, que correcto. se aprobó hace un par de días atrás. Hoy muchas mujeres lo celebraban, festejaban ese hito, pero también ha tenido repercusiones en Chile Vamos, una Así cierta es. división por cómo se votó. Bueno, en primer lugar, yo creo que la manifestación tiene una causa muy correcta. Yo creo que en Chile tenemos que avanzar en el tema de las mujeres, a lo menos en materia de violencia intrafamiliar, donde el Estado tiene que ser capaz de proteger mucho mejor a nuestras mujeres, en materia de incorporación al mundo económico. Hoy día los hombres tenemos un 70% de incorporación al mundo del trabajo, las mujeres un 50%. Y ciertamente en materia de participación política y participación en todos los estamentos. Yo veía hoy día, por ejemplo, que en el caso de las universidades, por ejemplo, hay más profesoras mujeres, pero en el CRUCH hay solamente una mujer rectora. De manera que yo creo que esas tres cosas son fundamentales para avanzar. Y en materia de la paridad, Patricia, yo lo que diría es lo siguiente. Todos estábamos de acuerdo con una fórmula de paridad, pero la fórmula que se adoptó, cuando la gente la conozca, se va a dar cuenta que tiene muchas equivocaciones. Mire, por ejemplo, cuando se dé cuenta que un hombre con un 1% de la votación puede reemplazar a una mujer, por ejemplo, con un 20%, va a decir qué fórmula aplicamos. Aunque también se aplica al revés. Al revés, exactamente, pero vale exactamente como usted dice el asunto. O cuando, por ejemplo, eso desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, por ejemplo, cuando sepa que un hombre demócrata cristiano, contrario al matrimonio igualitario, puede reemplazar a una mujer más votada del Partido Socialista, partidaria del matrimonio igualitario, va a decir esta fórmula tiene muchos defectos. Pero Pero si la fórmula tenía reparos, senador, disculpa, Pati, si la fórmula tenía reparos, ¿por qué en el partido no todos fueron por ese camino? Bueno, porque hubo división. Por supuesto, hubo una división, hubo opiniones diferentes, vuelvo a decir, todos coincidíamos en la paridad, teníamos una diferencia muy marcada y bueno, hubo gente en Renovación Nacional, ustedes saben que Renovación es un partido amplio, que prefirió adherir a las fórmulas del Frente Amplio y particularmente de la izquierda. Para mí resulta bastante incomprensible. ¿La fórmula del Frente Amplio o es que directamente que este mecanismo les parecía el adecuado? Y solo sumar algo a lo que usted planteaba antes, el tema de esta corrección. Ya se aplica también hoy en día, se arrastra a otros candidatos que no necesariamente, claro, y que no necesariamente se parecen en las opiniones. Claro. En el caso de Felipe Kast, arrastró a la senadora Carmen Gloria Aravena, ya no está... Terminó saliendo del partido. Terminó votando de manera diferente en lo de la paridad. Patricia, todos los sistemas tienen algún punto de corrección. Este sistema no existe en ningún país del mundo. No hay ningún sistema electoral del mundo que tenga un ajuste o una corrección de esta naturaleza. Y la verdad de las cosas es que uno no puede sentirse tan arrogante intelectualmente para decir, mire, aquí inventamos la pólvora. Las distorsiones que tiene este sistema, cuando la gente las conozca, lo va a llevar a rechazar el sistema por los ejemplos que estábamos conversando. Señor Alamán, tampoco hay ni un país del mundo donde vaya a haber una convención, en el evento que gane el apruebo en abril, una convención paritaria para poder darse una constitución de 20, 30, 40 años, ojalá que nos rija. Entonces también somos para lo malo, como dice usted, pero también para lo bueno, porque una constitución hecha por 7 hombres, como fue la del 80, no es muy representativa de muchas cosas. Era una gran oportunidad para haber hecho las cosas bien, para haber tenido paridad. Pero lo mejor enemigo de lo bueno. Está bien, pero perfectamente podríamos haber adoptado cualquiera de las fórmulas. Nosotros en Renovación Nacional y en Chile Vamos propusimos 3 fórmulas distintas que eran mejores desde nuestro punto de vista que la fórmula del Frente Amplio. Pero no lo veo mirando la mitad del vaso lleno respecto del valor simbólico que tenga o valor cultural hacia adelante, que se puede mejorar la fórmula, pero el fondo no lo veo relevándolo. Lo que pasa es lo siguiente, yo valoro eso, yo fui claro en el sentido que estaba a favor de la paridad, pero la política tiene que ver con eso. No solamente tiene que ver con los objetivos, sino que tiene que ver con los medios y los instrumentos para alcanzarlo. Todos son, por ejemplo, partidarios de disminuir la pobreza.
Claro, pero resulta que los planteamientos de unos y los planteamientos de otros no son idénticos y unos conducen a buenos resultados y otros conducen a malos resultados. Yo insisto, cuando se conozca la aplicación, cuando se sepa que personas que salieron electas fueron reemplazadas de la manera que van a ser reemplazadas, la gente va a decir... ¿Por qué no votó? ¿Usted rechazó el proyecto? No, yo aprobé en general el proyecto y no solamente eso, yo argumenté claramente en favor de la paridad, hice buenos argumentos, creo. ¿Y en la mixta qué votó al final? No, es que yo no participé Es que en la no mixta. lo vi en la lista. No, yo finalmente, en ese minuto, yo seguí las instrucciones del jefe de la bancada porque la decisión de la mayoría de la bancada era abstenerse y entre abstenerse y no votar es exactamente lo mismo. ¿Pero no votó? No, me abstuve. Ahora, usted decía que era inexplicable que se haya producido una división en las votaciones de Chile Vamos. ¿Por qué no era algo tolerable que pudiesen existir diferencias al respecto? Lo digo porque usted dice, estaban de acuerdo en el fondo, que era que existiera la paridad. Bueno, ¿Por qué no pueden existir diferencias? Patricia, porque una coalición, desde mi punto de vista, y un partido político, debe actuar sobre la base del principio democrático. Yo le quiero decir lo siguiente, en Renovación Nacional éramos muchos más los partidarios de una fórmula distinta a la aprobada. Y bueno, yo entiendo la vida democrática de los partidos de forma muy distinta. Si yo estoy en Renovación Nacional y estoy en una posición minoritaria, obviamente que no estamos hablando de una cuestión de principios, que a uno lo afecte en su integridad. Bueno, la democracia interna consiste en eso. A mí no me parece bien que una minoría se sume, no es así, a los adversarios, por así decirlo, para imponerle una fórmula a la mayoría. Entonces, por eso que yo creo que se generó Disculpe, Rodrigo, de una cosita, es diferencia, que ¿no? las críticas suyas subyacen sus críticas al presidente del partido, porque no es primera vez en esto de paridad, también es en el apruebo o el rechazo. Bueno, tenemos diferencias. Sí, pero Desbordes, al ser aparentemente minoría, por ejemplo, ¿usted cree que Desbordes debiera llamar a una elección anticipada en su partido? No. ¿Es normal que el presidente de un partido sea el que representa a las minorías y que esté permanentemente siendo criticado? Bueno, no es normal que represente la minoría y por eso que él ha asumido un compromiso. Mire, es muy raro que un partido no tome una definición en un tema tan importante como el plebiscito. Y aún es más raro que haya un presidente que represente a la minoría. Por eso que él, y yo espero que lo cumpla, ha dicho que se va a mantener absolutamente neutral en este punto, porque si no se produciría la situación que tú dices, Matías, que ¿Qué? sería muy inexplicable. No, que sería muy ¿Y inexplicable. tendría que Por renunciar supuesto. Desbordes? No, por supuesto. A ver, le vuelvo a decir, lo que sería absolutamente inexplicable es que una persona que representa a la minoría, porque está de presidente del partido, como quien dice, se transformara en un activista de la minoría. Porque cuando uno es presidente de un partido, yo lo he sido, uno tiene que respetar a la mayoría. ¿Ha cumplido la presidencia de Desbordes hasta ahora? ¿O anda en el límite? Yo creo que en las últimas semanas ha empezado a cumplirla. ¿Está cómodo en el reino usted? Por supuesto, ¿sí? Imagínese el partido de mi vida, cómo no va a estar cómodo. Uno podrá tener diferencias o no podrá tener diferencias, pero se subsana y se manejan con franqueza. Mire, yo por ejemplo, quiero decirlo con toda su letra, esto de ir a sacarse fotos, ¿no? Así, con los adversarios políticos y sacarse una selfie con los mismos que acusan constitucionalmente al presidente de la República para destituirlo, es algo que a mí no me nace. Usted no se sacaba fotos en el 83, pero fue clave en la derecha Sí. para ir a prestarle apoyo a la oposición en dictadura. Por Usted eso. fue el hombre de la derecha que se sacaba fotos, no existía la No, selfie en ese momento. estamos hablando de cosas completamente... Y lo valoraron bastante por eso. Escúchame, Matías, son cosas completamente distintas. Yo estoy graficando la situación que existe hoy día, ¿no es así? Obviamente que uno, digamos, coexiste, convive, tiene buenas formas, ¿se fija? Pero cuando se produce una situación compleja como esta, yo por lo menos, en mi opinión, no haría una señal equívoca. Hay mucha gente que, mire, cientos de dirigentes de Renovación Nacional, lo que más critican es precisamente esos gestos, Hay que preguntarle, porque la gente no los entiende. senador. Por último dicen, ya, está bien, que voten como quieran. Pero esos gestos simplemente la gente nuestra no las entiende. Deje preguntarle por su partido, por un expresidente de su partido que venía hablando este fin de semana en una entrevista, Carlos Larraín, y a propósito del acuerdo del 15 de noviembre. Él decía que el gobierno lo hizo bien cediendo en los temas de la agenda social, pero no debió nunca entregar la Constitución. ¿Comparte el concepto? Bueno, ustedes saben, ese día del 15 de noviembre yo fui el último de los dirigentes de la centro derecha que se mantuvo en la tesis de que no había que entregar la Constitución. Obviamente que mi posición fue minoritaria. No entregar la Constitución en el sentido de que en el no sentido- se haga ningún cambio. No, que- a ver, ¿qué? no, Patricia. Nosotros deberíamos haber insistido en la propuesta que teníamos al inicio de esta negociación,
que era precisamente que fuera una convención mixta. Ahora, déjeme decirle, nosotros hemos levantado en Renovación Nacional la tesis de rechazar para cambiar. Es decir, ninguno de nosotros está en la idea del statu quo, de que no pueden haber cambios fundamentales a la Constitución y que no puede haber una agenda social. Lo que sí estamos claritos, ¿no es así?, es que hoy día el país tiene que empezar a mirar cuáles son los dos caminos que existen. El camino del apruebo, ¿cómo está puesto hoy día? ¿No es así? Primero, es un camino que nos va a tomar a lo menos 2 años, por lo menos. Antes de 2 años no vamos a salir. Y fíjese que ese camino tiene una triple incertidumbre. Primero, no se conocen las reglas con que la convención va a funcionar, porque van a tener que resolverse más adelante, nadie sabe cómo. En segundo lugar, los mismos comisionados. Los mismos comisionados, pero no reglas. sabemos qué reglamento va a haber. Si va a ser un reglamento adecuado, como es el reglamento del Congreso, va a ser un reglamento diferente, ¿no es así? Después tenemos el tema de la hoja en blanco, que obviamente que es un elemento de incertidumbre. Y en tercer lugar, la convención puede fracasar a lo menos por 2 razones. Porque en el plazo establecido no se llegue a acuerdo respecto del texto, o porque en el plebiscito de salida se rechaza. Y en ambas circunstancias rige la Constitución actual. Imagínense usted lo que significaría que tuviéramos 2 años discutiendo esto, finalmente el texto que emane sea tan malo que la ciudadanía lo rechace. El país va a haber estado 2 años en una situación de incertidumbre completa para volver al punto original. ¿Pero a usted no le parece bien que sea la propia ciudadanía la que finalmente vaya tomando esas decisiones, ya sea para elegir a los constituyentes, para elegir a quienes lo representen a la hora de redactar esa nueva Constitución, o al final del proceso para decir sí, estoy o no de acuerdo con esta Constitución? Por supuesto que sí. Ese es uno, o sea, yo no tengo ningún problema que la ciudadanía participe. En nuestra fórmula también participa, ¿no es así? Participa eligiendo a sus representantes de la misma manera que elige a los representantes en el caso de la convención. Pero yo les vuelvo a decir, 2 años de incertidumbre completa para que finalmente el resultado pueda ser que la convención fracasó o que no fue ratificada, yo creo que eso es un camino muy equivocado. El que haya 2 años de parálisis o esas frases como de ese tipo, o por ejemplo decir que el votar a prueba puede significar votar a ciegas, o que con una nueva Carta Fundamental vamos a perder tantas libertades, ¿no se parece eso a una campaña del terror? Para nada. ¿Se asemeja? Para nada, para nada. Yo espero... bueno, tenemos primero, vamos a ver qué pasa en el plebiscito del 26 de abril. Y mientras tanto hay que plantear estos temas, hay que explicar bien cuáles son los 2 caminos. Y en el caso nuestro, porque claro, hay distintas expresiones del apruebo y hay distintas expresiones también del rechazo. Nuestro rechazo es un rechazo para cambiar. Nosotros creemos que podemos hacer cambios constitucionales mucho más rápido. Entre paréntesis, hoy día lo decía en una, para mí, muy buena entrevista Jaime Rabinet, que no es un hombre que uno pueda identificar con la derecha, ¿no es así? Y él aducía lo mismo y decía otra cosa importante. Decía que él no estaba respaldando la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Lagos. ¿Y sabe por qué es importante esto? Porque él la firma. Entonces hoy día, si uno pesca una Constitución y se va a la página final, encuentra que la firma no es Pinochet, es, déjeme decirle, Ricardo Lagos. Usted dice que Rabinet... Nicolás Izaguirre, Francisco Vidal, Yasna Proboste, Ignacio Walker. ¿Eso lo vuelve intocable? No, Patricia, es completamente intocable. Lo que es absurdo es que los mismos que firmaron una constitución que reemplazaba la constitución de Pinochet, que tienen su firma establecida en esa constitución, digan que es ilegítima. O sea, ellos firmaron una constitución ilegítima. ¿De qué estamos hablando? Nombra a Jaime Rabinet y dice, no podremos decir que es de derecha. Yo no puedo decir Enrique Barros, no podremos decir que es de izquierda. ¿Sí? En el Centro de Estudios Públicos, en enero, en una conferencia, le asignaba un gran valor simbólico a una convención, a una asamblea constituyente, como fuera, porque puede prestar un servicio a la sociedad de cohesión social, de sentarnos a conversar, darnos un futuro todos juntos. ¿Usted no le asigna ningún valor? A ver, le asigno un valor al proceso y creo que perfectamente se puede dar en el Congreso, porque fíjese qué curioso, la gente que está con el apruebo dice, no, el Congreso no es legítimo. Pero resulta que la convención se va a elegir exactamente con el mismo sistema electoral, salvo la paridad, que el Congreso. Entonces, el Congreso que se eligió hace 2 años es ilegítimo. Y el que se va a elegir, si gana el apruebo, con el mismo sistema electoral es legítimo. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Con la diferencia es que se van a dedicar solo a esa labor. Ahora, para Patricia, y eso a la gente le va
Eso la gente no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque nosotros hoy día tenemos facultades constituyentes. Entonces la gente no va a entender que tengamos 2 congresos. Sí, ¿en que la ciudadanía vaya entendiendo los procesos? No tengo ninguna duda. Y por eso que le tengo... Me lo menciona con frecuencia. No, y por eso que le tengo, mire, y por eso que le tengo tanta confianza al rechazo. El rechazo crece todos los días, porque la gente empieza a entender, porque nosotros estamos haciendo una campaña positiva, no una campaña negativa, y por eso que crece todos los días. Usted lo mencionó, hay campañas del apruebo y del rechazo. Parece que esto se va polarizando cada día más, también mencionaron, ¿no? Vio los fines de semana la violencia, el ataque al periodista Rafael Cavada. Rodrigo, mire, lo rechazo absolutamente, y lo hago sin incoherencias como algunos señores de la oposición, que cuando, por ejemplo, yo no he visto nunca al presidente del Partido Socialista, al presidente del PPD, no sé si al presidente de la Democracia Cristiana, ni menciono al presidente del Partido Comunista, con nombre y apellido diciendo que están en contra de la primera línea. A veces aparecen como segunda línea. Yo quiero decir lo siguiente, yo estoy en contra de cualquier remedio de primera línea que surja en el rechazo. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, yo soy mayor que ustedes. ¿Quiénes son? No tengo idea, pero sí quiero decir lo siguiente, yo soy mayor que ustedes. Y si hay alguna cosa que a mí no sé cuál es la palabra, iba a decir conmueve, pero me afecta, es que yo nací a la vida política con grupos de choque enfrentados unos con otros. Civiles de derecha y de izquierda enfrentados con estos mismos grupos. Y yo realmente pensé que esto había quedado atrás para siempre. Y cuando yo veo que surge una primera línea a un lado y surge una primera línea al otro lado, para mí vuelve, como quien dice, el espectro de un país dividido. Usted lo critica. ¿Quién en su sector alimenta a la primera línea de la derecha? No tengo idea, pero lo rechazo tajante. ¿Y no sería bueno que lo averiguaran para poder desenmascararlo? Por supuesto que lo voy a hacer, pues voy a averiguar quiénes son. Pero así como yo digo, mire, yo rechazo cualquier primera línea de la derecha o de la centro derecha, me encantaría, porque no lo han hecho, que los miembros de la oposición dijeran lo mismo con la primera línea de la izquierda. ¿Mientras se marcha usted ve un trato diferente, por ejemplo, del actor de Carabineros de una u otra marcha? Mire, no conozco el detalle, lo voy a averiguar como dice Matías porque es mi obligación hacerlo. ¿Hay cuestionamientos en el sentido de que no intervienen cuando ocurren precisamente este tipo de agresiones? Mire, la verdad de las cosas que, una de las cosas que a mí me afecta también de todo este proceso que hemos vivido desde octubre, es una verdadera campaña sistemática para intentar deslegitimar a Carabineros. Déjeme decir una cosa, hoy día estamos en un día, voy a decir una cosa que quizás no va a ser muy popular, pero, por ejemplo, esta performance de las tesis que ha recorrido el mundo, ¿ustedes han visto la letra? Porque, claro, uno puede decir una manifestación pro las mujeres y uno está de acuerdo con ello, pero las letras dicen, ¿no es así?, que el macho violador, dice, son los pacos, son los jueces, es el Estado. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esta campaña que se ha lanzado en el país para deslegitimar a Carabineros. Hoy día, a las mujeres de Carabineros, muchas de ellas fueron insultadas, y eso me parece completamente incorrecto. Como me parece completamente incorrecto, por ejemplo, que les hagan bullying en los colegios a niños chicos porque son hijos de carabineras o carabineros. ¿En qué país pasa eso? Si todos los países defienden a su policía, la cuidan. Alguien me va a decir, es que Carabineros ha cometido violaciones a los derechos humanos. O sea, esa es la crítica que se formula respecto a lo que ha pasado con la situación de las mujeres. Y eventualmente es así. Pero en todos los casos que esto ha ocurrido, ha habido una acción judicial eficaz, ya sea del gobierno, ya sea del Instituto de Derechos Humanos. Seguir avanzando, que nos queda muy poco tiempo, senador. Sí. ¿Sigue manteniendo las críticas al ministro Blumel por el orden público? Mire, el ministro Blumel tiene la obligación, y lo está empezando a hacer, de restaurar el orden público en el país. Porque vivimos durante meses una situación de quebrantamiento completo del orden público. ¿No lo estaba haciendo? No, pues, porque resulta que el que es responsable es el ministro del Interior. Porque si no, esto es fuente ovejuna. No, mira, ¿quién es responsable? No se sabe. No, pues si aquí la ley lo dice clarito. No es el presidente de la República. El responsable del orden público es el ministro del Interior. Y el que es ministro del Interior, sea Pedro, Juan o Diego, tiene que responder ante el país porque tiene que haber orden. Y yo creo que se está cambiando. Algunos leyeron esas palabras suyas como falta de apoyo y algunos casi deslealtad al ministro del Interior, jefe político de su propio gobierno. Ninguna deslealtad. Yo lo que he señalado es lo que la gente entiende perfectamente bien. Las críticas de Hernán Larraín, presidente de Bópoli, a usted fueron muy duras en ese sentido. Pero está bien. O sea, mire, yo
a esta altura de la vida política yo estoy acostumbrado a las críticas y las asumo. Yo lo que dije fue la verdad. En este país tenemos un problema todavía serio de orden público. ¿Quién es el responsable? Entonces, no puede ser que no sea nadie. El responsable es el ministro del Interior. Y yo lo que digo es que el ministro del Interior tiene que, en el lenguaje coloquial, ponerse las pilas. Desde su punto de vista, ¿cuánto margen le queda al ministro? Bueno, tiene que actuar bien, pues, y lo está haciendo. Por ejemplo, a mí me pareció que esta acción de Carabineros, que por primera vez logró defender la situación de la zona cero, bueno, fue una acción correcta. Tiene que respaldar a Carabineros, lo tiene que dotar de equipamiento, lo tiene que respaldar políticamente. Entonces el ministro Chadwick no lo estaba haciendo bien en su momento, porque dice primera vez que se desarrolla algo así. Yo creo que también hubo falencias en ese sentido, ¿se fija? Y bueno, aquí no hay un problema de amistad, yo soy amigo personal, creo que una acusación constitucional contra el ministro Chadwick fue muy injusta, pero obviamente que teníamos problemas. Pero esto no tiene que ver con las personas. Se fija, yo tengo buena opinión personal del ministro Blumel, pero si ustedes me dicen que estaba haciéndolo estupendo en materia de orden público, la respuesta es no. ¿Tiene que seguir como ministro a su juicio? Por supuesto, tiene que hacer la pega y tiene que completar el giro que el gobierno, y déjeme decirlo, bajo la inspiración del presidente, está haciendo, porque el presidente está encima de este tema. Por ejemplo, el primer día del Festival de Viña, la acción de Carabineros fue mala desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista reactivo. Posteriormente esto mejoró. Yo lo que puedo decir, no me obliguen a hablar más, de que el presidente de la República está claro de que este tema tiene que mejorarse. ¿Escuchó a alguien el presidente? Y está encima de esto. ¿Cómo? ¿Escuchó a alguien el presidente? ¿Usted habló con el presidente ese domingo? No hablé con él. Pero yo lo conozco y yo sé que él está personalmente preocupado de este tema y que está permanentemente impartiendo instrucciones para que se produzca y se materialice este giro que nos permita restaurar el orden público. Si hay un cambio de gabinete en adelante, ¿usted podría entrar a este gobierno? No, mire, yo tengo muchas tareas que hacer. Ya pasó eso en el gobierno pasado. Sí, pero si siempre pasa eso. Pero mire, yo tengo tareas que estimo que tengo tareas... si lo convocan, ¿se negaría? Le vuelvo a decir, yo estoy hoy día volcado a lo que considero que es un problema fundamental para el país. A mí me interesa que gane el rechazo. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerlo. Y si no, voy a jugarme para que el país tenga un resultado equilibrado. Cuando yo me volqué esta campaña, y varios de Renovación Nacional, el apruebo estaba en el 15%. Hoy día ya estamos cerca del 30%. Y vamos a seguir creciendo. Entonces, esa es mi tarea. Y posteriormente, cualquiera sea el resultado, creo que lo que me corresponde es trabajar en el tema constitucional. ¿Usted va a ir a la convención si es que si gana la prueba? No lo he descartado. ¿Y su esposa Marcela Cubillo, es verdad que va a ir a la convención? Tiene que preguntarle a ella. No, pero a lo mejor usted le ha contado. Menos en el Día de la Mujer, imagínese, contesto por ella. No, a lo mejor le ha contado. No me ha contado nada. ¿No? No me ha contado nada. ¿Y el olfato qué le dice? Ella verá. Andrés Alamán, senador, muchísimas gracias por estar esta noche. Patricia Rodrigo, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. En la vuelta hay otro panel de conversación. El coronavirus se toma el tema, no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Así que espérenos, ya volvemos aquí en Estado Nacional.